tengo aquí mis verduras. Siempre debo colocarlas en un recipiente individual, ¿sí? ¿Para qué esto? Para poder evitar lo que es la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es el paso de contaminantes de un alimento a otro. ¿Qué pasa si en mi heladera yo tengo carne, tengo un poco de pollo y también tengo estas verduras que yo no las coloco en un recipiente individual? Lo que puede pasar es que el jugo de esas carnes puedan ir escurriendo sobre mis verduras y obviamente contaminarlas nuevamente. Entonces, cuando hablamos de contaminación cruzada, nos referimos al paso de un contaminante a otro. Y esa contaminación debemos prevenirla completamente, siempre utilizando recipientes separadores para nuestras verduras. Puede ser un recipiente como este, puede ser un tupper, una bandejita, una cacerola, algo que me permita tener separadas mis verduras de mis productos cárnicos y también de los lácteos, de manera a prevenir de que esta contaminación ocurra. Ya estuvimos hablando de la limpieza y desinfección de las verduras. Ahora vamos a tocar otro punto súper importante que nos importa como manipulador de alimentos, como cocineros, que es la conservación de los alimentos. Queremos preservar lo más posible la vida útil de nuestras verduras y para eso existen métodos que podemos aplicar muy fáciles de manera a poder preservar lo más posible su apariencia. Aquí tenemos sus colores tan brillantes, su apariencia carnosa, queremos preservarla, entonces vamos a ver qué métodos podemos hacer para prolongar esa vida útil. Vamos a ver cómo podemos conservar de una mejor manera una verdura que generalmente siempre nos causa un poquitito de controversia, de qué podemos hacer para que nos duren más al momento de congelar. Vamos a ver a las verduras de hoja. En este caso vamos a tocar la acelga. Aquí yo tengo mi acelga que previamente ya estuvo lavada y desinfectada de las dos maneras que ya estuvimos viendo que podíamos desinfectar, tanto con vinagre como con lavandina o hipoclorito de sodio. Entonces, lo que yo voy a hacer es, una vez que mis acelgas en este caso estén limpias y desinfectadas, la voy a sumergir en agua hirviendo. ¿Cómo se llama este procedimiento? Se llama blanqueado. Si bien es también una técnica de cocción, vamos a sumergirla, pero por un tiempo más corto, ¿sí? Aproximadamente 1 minuto nada más dentro de agua hirviendo. Como yo sé que mi agua está hirviendo, cuando empiezo a notar burbujas por todo el contorno de mi cacerola, ¿sí? Tiene que ser una buena cantidad de agua de manera que mi acelga pueda sumergirse completamente dentro de mi cacerola. La sumerjo, me puedo ayudar con una pinza. Si no tengo pinza, también puedo ayudarme con 2 tenedores. Y la dejo durante 1 minuto. ¿Por qué? Porque su finalidad aquí no es que mis verduras ni mi acelga se cocinen. Lo que yo quiero hacer es como un sellado de las verduras, ¿sí? Allá habremos escuchado lo que es el sellado de las carnes. En este caso lo que quiero hacer es sellar mis verduras. Es decir, concentrar lo más posible sus jugos y en este caso el color de mi acelga. De manera que cuando salga del congelador no encuentre mi acelga demasiado negra o demasiado oxidada. Porque el congelamiento es eso lo que hace, oxida, es como que hace una precocción de todas las verduras o de todo el alimento que yo vaya a congelar. Es por eso que el paso previo a una congelación es tan importante y puede marcar la diferencia en el resultado final de mis verduras. Aquí la sumerjo, la dejo simplemente que el agua haga su efecto, que es como que vaya coagulando la superficie de mi acelga. Y después esa cocción tengo que cortar. ¿Cómo la corto? Acá tengo agua con un poco de hielo. ¿Sí? Mi acelga que sale del agua que está hirviendo, corto la cocción sumergiendo el agua con hielo. ¿Qué pasa si no tengo esta pinza? Puedo ayudarme de 2 tenedores, de 2 cucharas, sin ningún problema. En la cocina todo nos sirve, es solamente cuestión de ingeniarnos y podemos encontrar la solución a todo. Entonces la dejo aquí nada más unos segundos, es solamente para que esa agua fría corte el efecto del calor, porque como les dije, yo no hago esto para cocinar ni hacer, es simplemente para sellarla, ¿sí? Para conseguir que forme una costrita que le ayuda a preservar su color, su textura. ¿Y esto para qué me va a ayudar? Me va a ayudar a que cuando mis acelgas salgan del congelador, si yo de aquí a 2 meses quiero utilizar mi acelga,
No la voy a encontrar demasiado negrita, demasiado oscurecida, porque justamente este paso previo le ayudó a que pueda conservarse mejor. ¿Con qué tipo de verduras puedo realizar este procedimiento? Puedo realizar este procedimiento con todas las verduras. Existen algunas excepciones, que sería principalmente la lechuga. ¿Sí? La lechuga es una de las pocas verduras que no podemos conservarla de esta manera porque simplemente no resistiría todo el proceso. Pero luego puedo realizar este paso con todas las demás verduras que yo quisiera conservar por medio de una congelación. ¿Qué es otro punto que tengo que tener en cuenta cuando quiero congelar mis verduras? Es la cantidad de verdura que voy a congelar. Es decir, también porcionarlas. ¿Por qué? Porque cuando mayor sea la cantidad de verduras que yo lleve a congelar, mayor va a ser el tiempo que va a tardar ese congelamiento, llegar al centro de mis verduras, y obviamente se pueden deteriorar. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si tengo tomates o tengo locotes que quiero congelar, lo que yo tengo que hacer es almacenarlas en porciones no mayor a 1 kilo. De esa manera, el frío va a llegar de forma pareja hasta el centro de mi envoltorio, y el frío va a cubrir de forma envolvente a todas mis verduras, y obviamente ese proceso de congelación va a ser satisfactorio. ¿En qué recipiente yo puedo congelar mis verduras? Aquí yo tengo mi acelga, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de la acelga. Aquí la puse sobre un escurridor. En este caso tengo papel secante de cocina. Ustedes pueden utilizar algún paño limpio de cocina, también sirve. Colador de verduras también es muy práctico. Todo lo que me permita eliminar el exceso de líquido es lo que yo puedo aprovechar para preservar mejor mi acelga. Ya dijimos que el exceso de humedad en las verduras al momento de conservarse no es lo ideal. ¿Por qué? Porque van a fomentar ese deterioro. Entonces tengo que tenerlas bien sequitas antes de congelar. ¿En dónde la puedo congelar? Aquí tengo estas bolsitas que son las tipo Ziploc, que las conseguimos en el supermercado, ¿sí? Entonces son muy prácticas para poder congelar mis verduras. Entonces, una vez que esto esté bien seco, lo que yo voy a hacer es introducirla dentro de mis bolsitas Ziploc. ¿Qué pasa si de por ahí no tengo las bolsitas Ziploc? Tampoco pasa nada. Puedo utilizar las bolsitas tipo camisilla que conseguimos en el súper. Esas bolsitas también las podemos utilizar para guardar nuestras verduras para congelar. Importante no utilizar las bolsitas de súper. Si bien son bolsas al fin, pero esas bolsas obviamente ya pasaron por un manoseo, estuvieron conteniendo alimentos y obviamente tienen una carga bacteriana importante. Entonces todo este proceso que nosotros estamos haciendo de limpieza y desinfección no tendría mucho sentido. Entonces, si yo no tengo las bolsitas Ziploc, puedo utilizar esas bolsitas tipo camisilla, que también me van a servir súper bien. Siempre cuidando el dato importante de escurrir todo el exceso de líquido y sobre todo almacenarlas en porciones no mayor a 1 kilo. Entonces estas bolsitas yo les puedo cerrar. ¿Qué es otro punto importante que tengo que tener en cuenta cuando voy a congelar? Ya sea verduras o cualquier alimento. Colocarle una etiqueta con la fecha en que ese producto ingresó al proceso de congelación. En este caso yo tengo acelga. Estas bolsitas ya me permiten colocarle el nombre y la fecha en cual ingresaron al proceso de congelación. Si no tengo estas bolsitas, dijimos, y utilizo mi bolsita camisilla, entonces con un pincel o con un bolígrafo o un papelito le coloco por fuera, ¿sí?, la fecha en que ese producto ingresó a congelarse, y también sería ideal que pueda poner cuántos kilos tiene, por ejemplo. De esa manera voy a poder tener un mejor control de mis verduras congeladas. Cuando congelamos un producto, cualquier alimento, la vida media aproximada sería de 3 meses a 4 meses aproximadamente. Todo va a depender de la técnica correcta que hayamos empleado y sobre todo de la correcta limpieza y desinfección. Y sobre todo, muy importante, que siempre cualquier verdura que vayamos a congelar o refrigerar deben estar previamente limpias y desinfectadas, ¿sí? De esa manera aseguramos muchísimo más la vida útil de nuestras verduras y sobre todo que al retirarlas podamos encontrarlas en su mejor manera posible. Si bien estas acelgas
pasado 3 meses aproximadamente, yo no las voy a encontrar a lo mejor así de verdes y tiernas como las veo aquí en su estado natural, pero con este proceso que yo hice de blanqueo, lo que me ayuda es a preservar lo más posible ese color, de manera que cuando la vaya a utilizar en la elaboración de alguna tarta, por ejemplo, no encuentres esas acelgas demasiado negritas o muy quemadas, ¿sí? La vida útil se prolongó un poquitito más mediante este proceso que estuvimos haciendo. Entonces vamos a recapitular. Lo que hicimos como método de conservación es un blanqueo, que consiste en sumergir las verduras o cualquier hortaliza que yo quiera conservar por proceso de congelación, sumergirla en agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo la dejo en esa agua hervida? Por aproximadamente medio minuto, ¿sí? Medio minuto a 1 minuto ya es suficiente, porque yo no quiero cocinarla. Lo que yo quiero hacer simplemente es que forme una costrita al exterior de mi verdura, de manera que pueda conservarse mucho mejor. El siguiente paso que tenía que hacer era cortar la cocción sumergiéndola en un agua con hielo y posteriormente pasarla sobre un escurridor o un papel secante para eliminar el exceso de líquido. Una vez hecha este procedimiento, mis verduras ya están listas para ser congeladas. ¿En qué iba a congelar? Podía ser bolsitas Ziploc, también podían hacer las bolsitas tipo camisilla, nos sirven súper bien. ¿Qué pasa si son verduras un poco más pequeñas o si también es líquido? ¿Sí? Si a lo mejor hice salsa de tomate, me sobró muchísima salsa de tomate y quiero conservarla. Las bolsitas de hielo también son súper prácticas, ¿sí? Siempre cuidando de que no pasen de medio kilo a 1 kilo, ¿sí? Siempre es súper importante que tengan esa precaución. Cuanto mayor sea el volumen del producto que ustedes vayan a congelar, mayor va a ser el tiempo en que el frío va a llegar al centro del producto y por tanto ese deterioro se va a favorecer por más que el alimento esté congelado. Ya sea que vayan a congelar carnes, verduras, cualquier alimento, sea cual fuere, teniendo en cuenta esta precaución, van a conseguir prolongar lo más posible la calidad del producto que vayan a congelar. Es súper importante que podamos manejar los métodos de conservación adecuados para poder garantizar la seguridad de nuestros alimentos y sobre todo preservar lo más posible la vida útil de los mismos. Vamos a hablar acerca de los 2 métodos de conservación más conocidos por todos, que son la refrigeración y la congelación. Vamos a empezar cómo podemos refrigerar de forma correcta nuestros alimentos. Puede parecer algo sencillo, pero en realidad implica cierto cuidado y hay pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. Ya estuvimos hablando de cómo limpiar, de cómo desinfectar nuestras verduras. Dijimos que desinfectar con lavandina o con vinagre era súper importante para poder eliminar la cantidad de bacterias que pueden estar presentes sobre mis verduras, pero que yo no puedo ver. Simplemente lavarlas a chorro de agua muchas veces no es suficiente. Una vez que había hecho ese proceso, tenía que eliminar el exceso de agua, porque dijimos que la cantidad de agua que se queda en las verduras posteriormente a haberlas limpiado también podía favorecer que esas verduras empiecen a descomponerse. Entonces, una vez que mis verduras están limpias y desinfectadas, y lo que yo quiero hacer es ahora llevarlas a refrigerar. ¿Cuánto tiempo podría tener mis verduras a nivel de refrigerador? Aproximadamente 10 a 15 días. Siempre todo va a depender del nivel de frío de mi heladera. Siempre cuando hablamos de temperatura de refrigeración hablamos de 4 a 5 grados centígrados. Siempre tenemos que tener en cuenta que puede existir cortes de luz. También el abrir y cerrar mucho las heladeras hace que vaya subiendo la temperatura dentro de las mismas. Entonces hay siempre factores que tenemos que cuidar. Entonces, ¿cuál es el cuidado que yo tengo que tener dentro de mi heladera? Para evitar principalmente la contaminación cruzada. Ya habíamos hablado un poquitito de ella, pero vamos a recordar qué es. Hablamos de contaminación cruzada cuando existe el paso de microorganismos, es decir, de bacterias, agentes que contaminan el alimento, de un alimento a otro. Un ejemplo, tengo en mi heladera carne, tengo también pollo. Abajo mismo tengo verduras. Mis carnes están simplemente en una bolsa y empiezan a perder líquido. Ese líquido, obviamente, ¿dónde van a parar? Sobre mis verduras. ¿Sí? Todo el trabajo que yo hice de limpiar y desinfectar mis verduras, ahí se pierden porque ya se contaminan dentro mismo de la heladera. Se dan cuenta que es tan importante por eso tener pequeñas precauciones para evitar que esto ocurra. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Siempre utilizando bandejas separadoras dentro de mi heladera. Es súper práctico.
Les va a parecer que a lo mejor toma un poquitito más de espacio, pero no es así. Si se dan cuenta y se organizan, inclusive van a poder encontrar mucho más espacio dentro de su heladera organizándose de esa manera. En especial para las carnes y también para las verduras. Entonces, una vez que mis verduras estuvieron limpias y desinfectadas, yo las voy a llevar a nivel de refrigerador. Dijimos que las verduras nos van a durar aproximadamente 10 días. La planificación también es súper importante que como manipuladores tengamos en cuenta. Si yo sé que mis verduras en un periodo aproximado de 10 días no las voy a utilizar, entonces el paso correcto sería congelarlas. En este caso, yo pienso usar mis verduras en un periodo de 3 días. Entonces las limpié y las desinfecté y voy a llevarlas a refrigerar. Dijimos que era súper importante al momento de ingresar mis verduras al refrigerador, posteriormente se desinfectaron, no tenía que taparlas con nada, tenía que ingresar así mismo descubiertas. ¿Por qué dijimos que había que hacer así? Porque si yo cubro mis verduras directamente, ingresaron de la temperatura ambiente, esa bolsita podía generar vapores que también iban a hacer que haya agua dentro de mi frasco. ¿Sí? En este caso dentro de mi recipiente, que obviamente va a acelerar el proceso de descomposición de mis verduras. Entonces lo ideal es que una vez desinfectadas ingresan directamente a mi refrigerador sin ningún tipo de tapa, sin ningún tipo de cobertura, por aproximadamente 2 horas. Una vez que mis verduras tomaron la temperatura del refrigerador, ahí sí puedo cubrirlas. ¿Y con qué puedo cubrir mis verduras? Puedo cubrir con lo que conocemos como el papel film, o también algo súper práctico, que vuelvo a reiterarles, es las bolsitas camisillas, ¿sí? Siempre recordarles que no es ideal utilizar las bolsitas camisillas del súper, porque dijimos que obviamente están contaminadas. Siempre lo ideal es que sean comprar las bolsitas camisillas ideales para utilizarlas con ese fin. Entonces, de esta manera, bien cubiertas, mis verduras se van al refrigerador, pero siempre una vez hayan alcanzado la temperatura que se encuentra dentro de la misma. Entonces, recordemos, nunca introducir mis verduras tapadas directamente al refrigerador luego de desinfectarlas. Hay que introducir las verduras sin ningún tipo de tapa, sin ningún tipo de cobertura, para que vaya tomando la temperatura dentro de la heladera y posteriormente sí puedo taparla. ¿Dónde es ideal almacenar las verduras dentro del refrigerador? Justamente en la parte baja de mi heladera, que es la más conocida como verdulera. Es una zona ideal, ya que muchas veces también las verduras, el exceso de luz que puede haber en la heladera también les puede ir quemando, en especial a las verduras de hoja como acelga, a la lechuga también le puede ir deteriorando ese exceso de luz. Entonces lo ideal es mantenerlas a una temperatura agradable y sobre todo a no estar expuestas a un exceso de luz, conservándolas en la parte baja de la heladera. De esta manera podemos conservarlas por mucho más tiempo. Y como les dije, la planificación es súper importante dentro de la cocina. Si yo compro cierta cantidad de verduras y ya tengo que ir planificando el periodo de tiempo en que las voy a utilizar. Si yo sé que va a pasar más de 15 a 20 días que no voy a utilizar esas verduras, entonces un paso ideal sería ya limpiarlas, desinfectarlas y posteriormente congelarlas. Como manipulador de alimentos, como cocineros, siempre es muy importante tener en cuenta la planificación de todos los alimentos que vayamos a adquirir. Siguiendo con nuestra clase de verduras, vamos a ver